Muy bien, hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta plataforma de La Luz en mi Andar. Nuevamente queremos agradecerle primeramente a Dios la oportunidad que nos da de estar juntos, pero también agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dan de entrar hasta sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Gracias en verdad de todo corazón les damos y les invitamos a compartir esta serie de mensajes con otras personas que quieran también conocer acerca de la verdad de Dios y también que recuerden que estamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer sobre estas clases que estamos dando a través de estos medios. Sin duda alguna, si usted tiene deseos de conocer acerca de Dios y de su palabra, con mucho gusto nosotros podremos ponernos en contacto con usted, ya sea a través nuestro o a través de alguno de nuestros hermanos, dependiendo de la zona del mundo, ahora sí, en el que usted esté. Gracias por esta oportunidad magnífica que usted nos da. Queremos continuar en esta tarde con nuestro estudio del panorama del Génesis, del cual ya hemos tenido varias clases y la semana anterior empezamos a estudiar lo que se conoce como el período antediluviano y vimos específicamente, nos estuvimos enfocando en el capítulo número 3, en la primera parte de este período, donde encontramos la caída del hombre, donde hablamos acerca de cómo el pecado fue introducido en el mundo. Vimos cómo Satanás tentó a la mujer y a Adán, los dos cayeron, cometieron pecado, fueron destituidos de aquel jardín del Edén, fueron separados de Dios, murieron, es decir, murieron espiritualmente, y también, hermanos, empezaron a morir paulatinamente, físicamente hablando. Entonces ellos quedaron destituidos de aquel paraíso, quedaron destituidos del árbol de la vida, y ahora empiezan una nueva forma de vida lejos de ese paraíso. Y veamos, hermanos, lo que la Biblia nos dice que aconteció en aquellos años cuando pues realmente el pecado entró en el mundo. Así que ahora iremos a la segunda parte de este periodo antediluviano, y aquí primeramente veremos la historia de Caín y Abel. Esta historia que sin duda alguna, seamos conocedores de la Biblia o no, muchos hemos escuchado acerca de esto, y creo que hay dos enseñanzas fundamentales aquí en este relato de Caín y Abel. La primera es la influencia del pecado y la segunda es la adoración. Y esto lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 16. Y eso es lo que vamos a ver primeramente aquí. Pero veamos primeramente la historia que nos es relatada. En el verso 1 y en el verso 2 tenemos el origen de estos dos personajes que aparecen aquí, de Caín y de Abel. Dice el verso 1: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Lo primero que tenemos aquí es el origen de estos dos personajes. Ambos son hijos de Adán y de Eva. Estaremos nosotros diciendo aquí que son los primeros hijos que tuvieron. Algunos piensan que sí, otros piensan que no. La verdad es que no hay nada aquí que nos diga que realmente estos fueron los primeros hijos que tuvieron. Más adelante vamos a ver cómo Adán y Eva tuvieron muchísimos otros hijos e hijas, pero aquí pues se nos habla específicamente de estos dos, porque son de los que se nos va a relatar esta historia. Aquí sí que ambos son hijos de Adán y Eva. Es apropiado lo que dice aquí Eva: por Jehová, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ellos estaban plenamente conscientes que estos hijos que tenían provenían realmente de Dios. Dios era el dador de los hijos, como lo es hasta ahora. Cada hijo, cada hija que tenemos, pues proviene realmente de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa podemos conocer aquí en esta historia? Los oficios de ambos. Dice la parte final del verso 2 que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Estos dos oficios corresponden a las actividades primarias que el hombre desarrolló sobre la tierra: la crianza de animales, el labrar la tierra para obtener el fruto de ahí y poder comer, la crianza de animales de las cuales podían obtener pieles para vestirse,
y podían obtener también algún tipo de alimento. Ahora, también se nos habla de las actividades espirituales que estos dos tenían. No solamente tenían actividades físicas o materiales, sino también actividades espirituales. Esto lo vemos en el verso 3 y en el verso 4. En el verso 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, eso es solamente el verso 3 y el verso 4. Considere solamente que las dos personas aquí tienen actividades espirituales. Los dos sienten esa necesidad de ofrecerle algo a Dios. Los dos traen a Dios una ofrenda. Cada uno trajo una ofrenda diferente y cada uno va a ser recibido de manera diferente. Hablaremos un poco más de eso más adelante, pero quiero que vea aquí cómo desde el principio hay esa necesidad de ofrecerle algo a Dios. Ellos no estaban aquí exentos de conocer a Dios, no estaban exentos de tener actividad espiritual. De hecho, la tenían. Ellos estaban ofreciendo a Dios ofrendas aquí. Así que hay una actividad espiritual en medio de esta historia que se nos cuenta aquí. Ahora, veamos también en esta historia cuál fue la reacción de Dios ante la ofrenda de uno y ante la ofrenda de otro. Ya vimos en el final del verso 4 que dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esta es la reacción de Dios. Por alguna razón que analizaremos más adelante, la ofrenda de Abel fue bien recibida. La adoración, si pudiéramos llamarle así, que Dios le dio, que Abel le dio a Dios, está siendo bien recibida por Dios. Es algo que a Dios le agradó, pero no así con lo que Caín ofreció. ¿Dónde estaría el problema? ¿En lo que ofreció Abel y en lo que ofreció Caín? Tal vez. ¿Estaría el problema también en la actitud que ambos tuvieron para llevar a cabo esta ofrenda? Tal vez. Son cosas que vamos a analizar más detenidamente adelante. Pero ahora quiero que vea simple y sencillamente que desde el principio hay ofrendas que se ofrecen a Dios, que son bien recibidas por Él, pero también hay por otro lado ofrendas que el hombre ofrece a Dios, pero que Dios en realidad no se agrada de ellas. Ahora, veamos algo más en esta historia. ¿Cuál fue la reacción de Caín? Vean la segunda parte del verso 5. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ensañarse aquí, hermanos, da la idea de que realmente se llenó de coraje, se llenó de un sentimiento negativo, en este caso contra Dios, porque su ofrenda no fue bien recibida. Dice que decayó su semblante, pero dice que en gran manera, lo que da a entender que realmente su enojo fue profundo, sus sentimientos, sus emociones fueron realmente tocadas, hermanos, en lo más profundo, pero en un sentido negativo en contra de Dios. Ahora mire qué más nos dice la historia. La historia nos dice cuál fue la reacción de Dios ante la reacción de Caín. Vea el verso 6 y el verso 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, ¿cuál fue la reacción de Dios ante lo que Caín se había hecho de enojarse en gran manera? Jehová le pregunta a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Bueno, en realidad Dios no sabía por qué. Pues sí sabía. Acuérdense de lo que estudiamos la clase anterior. Dios nunca pregunta por información. Dios más bien pregunta para confrontar al hombre con su pecado, con el error que está cometiendo. Dios quería aquí que Caín reconociera que en realidad estaba mal lo que estaba haciendo de reaccionar de esa manera contra Dios al no haber recibido bien su ofrenda. ¿Sí? Dios quería que Caín se diera cuenta dónde estaba el problema del por qué no había sido bien recibida la ofrenda que le llevó a Dios. Así que por eso es que Dios le pregunta. Ahora miren algo interesantísimo que Dios le dice a Caín en el verso 7 y que nos va dando luz acerca del por qué su ofrenda no fue bien recibida. Dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Abel había sido enaltecido al haber sido bien recibida su ofrenda.
Caín no había sido puesto en alto porque su ofrenda no fue agradable a Dios. Pero le dice Dios, si tú hubieras hecho bien, es decir, si tu conducta fuera la adecuada, entonces ¿no serías también enaltecido como lo fue tu hermano Abel? La respuesta lógica aquí es sí. Sin embargo, Caín, hermanos, tenía obras malas, no hizo lo adecuado, no tenía una forma de vida adecuada ante Dios, y por eso no fue enaltecido. Ahora dice, y si no hicieres bien, fíjate, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si tú no haces las cosas bien, el pecado siempre va a estar disponible para que lo sigas. El pecado siempre va a estar disponible para que tú sigas ese camino. Pero luego fíjese la otra cosa que Dios le dice también a Caín. Pero con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La frase completa, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, es una frase que lo que significa es tú puedes enseñorearte sobre el pecado. En otras palabras, desde el principio que el pecado entró en el mundo, el hombre siempre ha tenido la posibilidad de sobreponerse al pecado, de tomar decisión sobre el pecado y de decidir si sigue los mandamientos de Dios o si sigue, hermanos, el pecado. El pecado siempre está a la puerta, siempre está disponible, siempre hay cosas malas que se pueden hacer, siempre estamos en la posición de tomar malas decisiones, pero con todo esto siempre tenemos la oportunidad también de decidir correctamente. Dios le estaba diciendo a Caín, no es válido que te ensañes, porque si tú hicieras bien, tú serías enaltecido. Si tú quisieras, tú pudieras enseñorearte sobre el pecado que está dominando tu vida. Entonces esto nos da luz acerca del por qué realmente la ofrenda de Caín no fue bien recibida. Ahora veamos las acciones equivocadas de Caín, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿sí? Y dice, y lo mató, verso 8. ¿Qué es la decisión que tomó Caín? Aunque Dios le da esta explicación, sin embargo, no siempre las explicaciones que Dios da son bien recibidas por el hombre. Caín no recibió bien la explicación que Dios le dio. Así que entonces salió al campo con su hermano, lo invitó a que fuera con él, y estando allá ellos en el campo, dice que se levantó, significa que se peleó de alguna manera, agredió a su hermano hasta el punto de que lo mató. ¿Llevaría esto en mente ya Caín cuando invitó a Abel a salir al campo? Tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que lo que aquí vemos es que el coraje tremendo que Caín sentía lo descargó todo sobre la humanidad de su hermano Abel hasta el punto de cometer este asesinato. Ahora mira luego lo que pasó. Hay un nuevo llamado a Caín para el arrepentimiento. 9 al 10. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz, fíjate, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios, hermanos, es un Dios de oportunidades. Dios le había dado la oportunidad a Caín de que se arrepintiera de aquel pecado que cometió de haberse ensañado. Ahora le está dando aquí la oportunidad de que se arrepienta del pecado que ha cometido de matar a su hermano Abel. Cuando Dios le pregunta ¿qué has hecho? Bueno, en realidad Dios sabía lo que había hecho. Cuando Dios le preguntó ¿dónde está Abel tu hermano? En realidad Dios sabía dónde estaba Abel. Pero otra vez, Dios pregunta, hermanos, para confrontar a Caín, en este caso, con el pecado, nuevamente, que ha cometido. Pero es sorprendente, hermanos, la respuesta de Abel. No sé. Esto señala que no hubo ni una gota de arrepentimiento o remordimiento en la mente y en el corazón de Caín. Y luego más triste cuando contesta con otra pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta lógica, hermanos? Ahí, la respuesta lógica es sí. Cada persona en este mundo, hermanos, somos guardas de nuestros hermanos. Las enseñanzas del Nuevo Testamento nos enseñan eso y también las del Antiguo Testamento. Nosotros, hermanos, somos llamados a cuidar no solamente de nuestros hermanos en la fe primariamente,
sino también de cada persona en este mundo que tiene necesidad de algo. Somos invitados, hermanos, nosotros a ayudarles. Así que somos guardas de nuestros hermanos. Pero Caín no entendía eso aquí. Verso 10, así que, ¿qué has hecho? Y nota lo que dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto significa que la sangre de Abel clamaba por venganza ante los ojos de Dios. El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces, cuando alguien asesina a otro hombre, parece ser que Dios no está contento con eso y esa sangre le hace despertar a él ese deseo de justicia por lo que ha hecho ese hombre. Entonces, en realidad, hermanos, la sangre de Abel estaba clamando, dice, a Dios desde la tierra por justicia. Y es que cuando alguien comete pecado, hermanos, bueno, hay una justicia, que es la justicia de Dios, que siempre estará clamando para que ese pecado sea cubierto. Así que miremos ahora la siguiente parte de la historia. Las consecuencias para Caín, ¿cuáles fueron? Verso 11 al 14. Ahora pues, dice Dios, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, está la maldición, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra, dice el verso 12. Bueno, detengámonos un momento ahí. Lo primero que en lo que consiste esta maldición es que la tierra no sería productiva para Caín. Además de eso, sería errante y extranjero sobre la tierra. Es decir, que estaría viviendo como un nómada, yendo de un lugar a otro. Ahora, verso 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Sí? Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, porque he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Fíjate cómo nuevamente, hermanos, Caín no muestra nada de arrepentimiento. En primer lugar, hermanos, le dice a Dios, este castigo que me estás poniendo es muy grande. Es como si estuviera diciendo, lo que hice en realidad no corresponde al castigo que tú me estás poniendo, Dios. Ahora, no solo eso, después dice, y me echas hoy de la tierra. ¿A qué tierra se refería aquí? Pues al lugar donde ellos estaban morando. Él está viendo como algo injusto que Dios lo saque de ese lugar en el que él está llevando a cabo su vida. Pero luego hay algo más todavía que le reclama a Dios. Y es esto. Dice, también de tu presencia me esconderé. Fíjate eso, de tu presencia me esconderé. Esta es una posición de hermanos de Caín, que lo que realmente está diciendo es que no te voy a volver a buscar a ti. No quiero tener relación contigo. Y es que a veces cuando Dios dice, hermano, ¿sí?, lo que tenemos que pagar por consecuencia de nuestras malas acciones, muchas veces al hombre no le gusta. Y en lugar, hermanos, de aceptar su error, arremete contra Dios. Esto es lo que estaba haciendo aquí Caín. Ahora, fíjate luego lo que dice además. Y sucederá que cualquiera que me hallare y me matará. Y entonces le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. ¿Qué vemos ahora aquí, hermanos? Vemos que Dios va a ponerle una protección, o va a poner una protección aquí a Caín, pero en realidad es una protección contra la violencia. ¿Sí? Jehová lo ha sacado de aquella tierra. Y Caín dice, yo me voy a esconder de ti, voy a ser errante y extranjero, y va a suceder que cualquiera que me halle me matará. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, por lo que él había hecho ya de haber matado a su hermano. Entonces cualquiera que lo hallare podía vengar a su hermano. ¿Sí? Sin embargo, Dios pone aquí un remedio a eso, una protección contra la violencia. Le dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Esto era para evitar, hermanos, que se empezara a dar una serie de asesinatos tratando de vengarse los unos a los otros. Y luego aclara, para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Esto nos lo dice en el verso 15.
Así que Dios puso una protección contra la violencia. Y finalmente en esta historia, en el verso 16, se nos dice dónde fue el lugar donde Caín fue a morar. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Sí? Este es el lugar, hermanos, donde Caín fue a empezar a hacer su vida de nómada, de extranjero, en una tierra completamente diferente a la que había estado viviendo antes. Ahora, ¿cuáles son, hermanos, las principales enseñanzas aquí? Hay dos principales enseñanzas aquí en esta historia. La primera es la influencia del pecado. Esa es la primera gran enseñanza que tenemos aquí. Adán y Eva habían pecado, Satanás había introducido el pecado en el mundo y a partir de ahí, hermanos, la tierra se empezó a poblar, pero también, hermanos, se empezó a llenar de pecado. Hay dos frases aquí que nos podemos ver. Mira, por ejemplo, cuando en el verso 3 dice, y aconteció andando el tiempo. Fíjate esa frase, andando el tiempo. Y también cuando leemos en el verso 2, ¿sí? Después de que Eva había concebido y había dado luz a Caín, dice en el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Esa frase después y la frase andando el tiempo nos indica que había pasado ya mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero el tiempo suficiente para que para que Adán y Eva tuvieran hijos, el tiempo suficiente para que Caín y Abel hubieran crecido, el tiempo suficiente para que tuvieran ya estos oficios. Así que la orden de Dios para Adán y Eva había sido fructificados, multiplicados y llenad la tierra. Y esto empezó a suceder, hermanos. La tierra se empezó a poblar, gente empezó a habitar aquellas regiones primeras donde el hombre habitó, y entonces sucedió, hermanos, que el pecado empezó también a fluir por todos los seres humanos. Y cuando los hombres empezaron a llegar a la juventud, los hombres, hermanos, decidieron por hacer lo malo. Así Caín decidió por hacer lo malo, como Abel decidió por hacer lo bueno. Entonces la primera gran enseñanza que vemos aquí es cómo el pecado empezó a influir en las personas. Influyó tanto en las personas que encontramos el pecado de asesinato aquí en Abel, encontramos el pecado de rebeldía contra Dios, encontramos el pecado de arrogancia, encontramos el pecado también de envidia, etcétera. Podríamos hacer una lista larga, pero lo primero que vemos aquí como enseñanza es cómo el pecado empezó a influir en el corazón de las personas que poblaron la tierra. No hay un pasaje aquí que nos diga que Caín, hermanos, se convirtió en pecador o Abel se convirtió en pecador porque lo heredaron de Adán y Eva. No, fue más bien porque fueron influenciados por aquel mundo que se convirtió en un mundo pecaminoso y que influía, hermanos, en la vida de los demás. Esa es la primera enseñanza que encontramos aquí. La segunda enseñanza, sin duda alguna, tiene que ver con la adoración. Y hay algunas enseñanzas, hermanos, que encontramos aquí sobre eso. Bueno, hablando de la influencia del pecado, bueno, este existe desde el principio de la humanidad y había pasado tiempo, como ya dijimos, desde que ese pecado, desde que Adán y Eva habían concebido a Caín y Abel, y muchos pecados debieron de haber sido cometidos, pero la Biblia, hermanos, nos cuenta aquí acerca de este pecado de homicidio, y la ira, la envidia, la arrogancia, etcétera, también pueden ser vistas. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas o qué enseñanzas tenemos sobre la adoración aquí? En primer lugar, la importancia de la adoración es vista en este relato. ¿Cómo sabemos que la adoración a Dios es importante? Primero, podemos ver prácticamente aquí que la adoración existe desde el principio de la humanidad. Estos son los albores de la humanidad. Y ya desde el principio, hermanos, los hombres están buscando adorar a Dios. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hay una necesidad inherente en los seres humanos de adorar a Dios, ¿sí? Sin embargo, los hombres de la antigüedad decidieron ir a adorar a las criaturas antes que al Creador y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, según lo que Pablo nos relata en Romanos 1, 18 al 25. Romanos 1, 18 al 25
declara que la ira de Dios está contra los hombres porque estos detuvieron con injusticia la verdad, porque ellos habiendo conocido a Dios, no le adoraron como a Dios ni le dieron gracias, aunque habían conocido a Dios. Entonces, estos hombres empezaron a darle culto a las criaturas antes que al Creador, a pesar de que conocieron a Dios, a pesar de que conocieron la verdad de Dios, según el relato de Romanos 1, 18 al 25, ¿sí? Porque había una necesidad inherente en ellos, hermanos, en todos los seres humanos, de adorar a Dios, de adorar a su Creador. Recuerde que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, y eso implica que Dios nos participó de su ser espiritual. Somos espirituales, y esa parte espiritual que hay en nosotros nos busca adorar a algo, ¿sí? Pero el hombre muchas veces decide equivocadamente. Pero aquí podemos ver la importancia de la adoración. Existe desde el principio de la humanidad porque hay una necesidad, hermanos, inherente en el hombre de adorar. Ahora, la adoración ha existido en el relato bíblico a través de todas las eras bíblicas. En la era patriarcal, ¿no?, nosotros podemos contemplar que hubo adoración a Dios bajo sacrificios que los padres llevaban a cabo. En la era mosaica también hay adoración a Dios bajo los parámetros que la ley mosaica estableció. Y en la era cristiana nosotros también, hermanos, tenemos adoración a Dios. Esa adoración, hermanos, que ha existido tras cada una de las eras bíblicas, en nuestra era, que es la era cristiana, debe hacerse en espíritu y en verdad. Y hay, según las enseñanzas del Nuevo Testamento, 5 actos que Dios nos pide que hagamos para adorarle el primer día de la semana. Uno es a través del canto, otra vez a través de la oración, otro es a través de participar de la cena del Señor, otro es el participar de las ofrendas, y finalmente también, hermanos, el escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así es como el hombre ha sido mandado a adorar en nuestros días. Pero note usted cómo la adoración ha existido pues desde el principio. Ahora, otra gran enseñanza, hermanos, que encontramos aquí es que también desde el principio va a haber adoración, hermanos, que Dios acepta, y va a haber adoración que Dios no acepta. La ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín fue rechazada. Eso nos tiene que hacer pensar a nosotros si lo que estamos ofreciendo a Dios es aceptado o es rechazado. ¿Cuáles son los pensamientos modernos sobre la adoración? Fíjate, aquí tenemos que tener muchos cuidados, porque algunos piensan que la sinceridad es suficiente y que solamente con que la persona sea sincera, esa adoración va a ser bien recibida por Dios. Pero en realidad es así. Bueno, en la Biblia hay ejemplos de personas que de alguna manera, sinceramente, trataron de ofrecerle a Dios un sacrificio de acuerdo a la época en la que ellos estaban viviendo, y ese sacrificio o esa ofrenda o esa adoración no fue aceptada simplemente porque hubo sinceridad en aquel que ofreció el sacrificio. Mira, un ejemplo de esto es el primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13. Y ahí tenemos la historia del rey Saúl, quien en una ocasión se le ocurrió ofrecer él un sacrificio a Dios. Mira, vamos al capítulo 13, verso 5 en adelante. El relato nos dice que los filisteos estaban contra el ejército de Saúl. Saúl, hermanos, estaba esperando a que Samuel viniera a él para ofrecer un sacrificio. Samuel es un sacerdote de Dios. La ley decía que los sacrificios deberían ser ofrecidos solamente por los sacerdotes. Ellos deberían llevar a cabo el sacrificio. Sin embargo, Samuel se tarda en venir a donde está Saúl. El pueblo se empieza a asustar por ver el tamaño del ejército de los filisteos. El pueblo empieza a desertar. Saúl está viendo que cada día hay menos gente para ayudarle, y Samuel no viene a él para llevar a cabo el sacrificio. Dice el verso 8, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Nota el verso 9, entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Fíjate qué terrible error, ofreció el holocausto. Y cuando
Cuando él acababa, perdón, de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía a Saúl. He aquí que Samuel venía, perdón, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi al pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Nota esta frase, me esforcé, fíjate, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Dónde estaba el error aquí de Saúl? ¿Y por qué Samuel le dice que ha actuado locamente y que no cumplió el mandamiento de Jehová? Bueno, la ley de Moisés, decíamos ahorita, enseñaba que si alguien traía un cordero o cualquier otro animal, cualquier otra ofrenda para ofrecerla a Jehová, el sacerdote o los sacerdotes levitas deberían de tomar aquella ofrenda y llevar a cabo el sacrificio con determinadas reglas, y especialmente ellos eran los encargados de llevar a cabo el sacrificio completo. ¿Sí? Entonces, solamente los levitas, pero Saúl, aquí él no es levita, él es de la tribu de Benjamín. Así que él no es un sacerdote, él no puede llevar a cabo esto aún que sea el rey. Él dice aquí que él se esforzó, y él le explica a Samuel por qué causa lo hizo. Creo que de alguna manera había sinceridad en él al hacer esto. Sin embargo, Samuel le dice, locamente has hecho y no has guardado el mandamiento de Jehová. Esto es un acto, de alguna manera, un acto de adoración antiguo testamentaria, específicamente del tiempo de la ley. Y Dios dice que no se guardó el mandamiento. Entonces es importante que entendamos que nuestra adoración no basta que haya sinceridad, pero este es un pensamiento moderno que hay. A Dios le interesa que se guarde su mandamiento. No es suficiente también adorar como uno prefiera. La gente hoy dice en ocasiones, no importa tú cómo lo hagas, lo importante es que lo hagas. Finalmente es el mismo Dios al que estamos tratando de adorar. La única diferencia es que tú adoras de una manera y yo de otra. ¿Será suficiente eso? ¿Tendremos libertad para que cada quien adoremos como querramos? Yo creo que no. Un ejemplo de eso, hermanos, es, y no porque yo lo crea, sino porque la Biblia lo enseña. Hermanos, está ahí en el libro de Levítico, capítulo 10, verso 1 y verso 2. En Levítico, capítulo 10, verso 1 y verso 2, tenemos nosotros a dos personajes. Un hombre llamado Nadab y otro hombre llamado Abiú. Ambos eran, hermanos, sacerdotes de Jehová. Los dos estaban autorizados para llevar a cabo rituales de adoración a Dios, en este caso lo que tenía que ver con quemar el incienso de acuerdo a las ordenanzas de la ley. Pero las ordenanzas de la ley, hermanos, consistían en que ellos deberían de tomar fuego del altar del sacrificio y con ese fuego tomar el incienso y quemarlo dentro del lugar santo. Pero note lo que estos hicieron. Capítulo 10, verso 1 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, nota esto, fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Mire usted si, hermanos, es suficiente adorar a Dios como uno prefiera. No. Ellos ofrecieron aquí a Jehová un fuego extraño, un fuego que Jehová nunca les mandó. Nota nuevamente cómo se hace hincapié en que sea lo que Jehová mandó lo que se le ofrece a él. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, la enseñanza de Caín y Abel nos enseña sobre la adoración, que hay adoración que Dios no acepta. ¿Sí? A pesar de que hoy, hermanos, en el mundo religioso haya pensamientos como que la sinceridad es suficiente, como que cada quien puede adorar como prefiera, Jesús todavía enseñó más sobre esto cuando dijo en Mateo capítulo 15, verso 8 al 9, que hay pueblo que de labios honra a Dios, porque siguen como mandamientos de Jehová, mandamientos de hombres.
¿Usted es un adorador de Dios? Bueno, confirme si la forma en la que usted está adorando a Dios es la forma en que Dios ha mandado en esta era cristiana. Vea si realmente es conforme a la verdad de Dios. Vea si realmente es conforme a lo que Dios ha estipulado en el Nuevo Testamento. Porque puede ser que su adoración no sea aceptada, como no fue aceptada la ofrenda de Caín. Ahora, también, hermanos, tenemos que aprender aquí varias cosas. Entonces, la otra cosa es que la adoración aceptada, que vamos a ver aquí, depende básicamente de algunas cosas. Primero, de las reglas divinas. ¿Sí? Abel ofreció a Dios una adoración, una ofrenda que fue conforme a las reglas divinas. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11 y verso 4, que es un pasaje que nos va a ayudar a poder entender esto que estamos diciendo. Hebreos capítulo 11 y verso 4 nos habla de Abel y su ofrenda. En el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Nota la frase por la fe, ¿sí? Es decir, que lo que Caín, lo que Abel ofreció, fue ofrecido con fe. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿de dónde obtuvo Abel esa fe? Bueno, Romanos 10:17 nos dice que la fe proviene de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, dice Hebreos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que lo que Abel ofreció, ¿sí? Fue conforme a la palabra de Dios. Fue conforme a lo que Dios les había pedido que hicieran. Esto tendrá que ver con el tipo de ofrenda, tal vez. Tal vez Dios había mandado que se ofreciera corderos, como lo hizo Abel, y no había mandado que se ofreciera fruto de la tierra, como lo hizo Caín. Pero Abel confió en Dios y le creyó a Dios. Su fe se fue puesta en lo que Dios había dicho y ofreció lo que Dios había dicho. Tal vez puede ser así. Aunque no podemos ser dogmáticos exactamente en eso, porque si en esto consistió el error de Caín, el que ofreció algo que Dios no había mandado, bueno, vamos a ver, por ejemplo, bajo la ley mosaica, que Dios pidió ofrendas también del fruto de la tierra. Así que, pero pudiera ser aquí que sea diferente. Lo cierto es que había reglas divinas dadas por Dios que tal vez nosotros no conocemos porque Dios, no vivimos en esa época ni supimos qué Dios le había dicho a Abel y a toda aquella generación respecto a cómo ofrecer los sacrificios. Pero siempre hay reglas divinas que Dios establece respecto a la adoración. Por eso es que se dice de Abel que Abel, hermanos, lo hizo con fe aquí. Y la fe solamente proviene de la palabra de Dios. Ahora, mire otra cosa. También se necesita, para que la adoración sea aceptada, no solo que se sigan las reglas divinas, sino que también haya una fe sincera. Abel lo hizo. De hecho, creo que en Hebreos capítulo 11, verso 4, cuando dice, por la fe Abel, puesto que en el contexto la fe tiene que ver con la fe personal, hermanos, se trata aquí de decir también de que Abel ofreció esto con toda sinceridad. ¿Sí? Caín parece ser que no ofreció esto con sinceridad. En Mateo capítulo 15, verso 8, ahorita lo consideramos, Dios dijo, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. El corazón de Abel, hermanos, estaba cerca de Dios. Era sincero en su fe, era obediente en su fe, y entonces eso produjo que Dios aceptara su ofrenda. Ahora mira algo más. También depende de la conducta del adorador. Así que las reglas divinas, la fe sincera del adorador, pero también la conducta del adorador es importante para que Dios acepte la adoración que le damos. Fíjate, Dios miró a Abel y encontró obras justas en él. Por eso cuando dice acá que lo hizo con fe, hermanos, fíjate luego lo que dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín y alcanzó testimonio de que era justo. Dios miró a Abel y encontró sus obras justas, según Hebreos capítulo 11, verso 4. Pero mira también lo que dice la primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 3 y verso 12. Fíjate lo que dice sobre Caín y sobre Abel.
No como Caín dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dios miró a Abel y a su ofrenda, dice el relato del Génesis. Dios miró a Abel y ¿qué miró? La justicia que él practicaba, las obras justas que él tenía. Y en cambio también Dios miró a Caín y a su ofrenda. Pero en lugar de encontrar obras justas en Caín, encontró obras malas, según lo que dice este versículo. Ahora, fíjate algo más que dice este versículo. Caín dice era del maligno. Quiere decir que Satanás, hermano, había tomado control de la conducta de Caín. Y Caín se estaba conduciendo de una manera equivocada. Estaba yendo contra Dios, no solo en el acto particular en el que ofreció su ofrenda, sino, hermanos, en la vida personal de Caín. Sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La razón era del maligno. ¿Por qué crees que Dios le dijo en el relato del Génesis, el pecado está a la puerta? Si bien hicieres, le dijo, no serías enaltecido, porque Dios conocía que sus obras eran malas. Por lo tanto, si usted adora a Dios, usted tiene que considerar estas tres cosas aquí, mi estimado oyente. Primero, considere si realmente usted está adorando conforme a las reglas divinas. ¿Sí? Así lo hizo Abel. Considere si lo está haciendo sinceramente. ¿Sí? La fe le llevó a Abel a ofrecer ese excelente sacrificio a Dios. Y considere si su conducta es adecuada delante de Dios, de modo que Dios pueda recibir correctamente su adoración. Respecto a las reglas divinas, en el tiempo en el que vivimos, en esta era cristiana, repito, Dios nos ha mandado cómo debemos adorar. Y Dios ha dicho por medio de Jesucristo en Juan capítulo 4, verso 23 y verso 24, fíjese lo que Cristo enseñó allí. Vamos a leerlo directamente de nuestras Biblias, si usted la tiene ahí. Y si no, ponga atención a lo que Jesús enseñó allí. Jesús en esa ocasión está platicando con una mujer que es conocida como la mujer samaritana. Y esta mujer está platicando con Jesús. Y Jesús le dice a la mujer que la hora viene y ahora es cuando ni en Jerusalén adorarán al Padre, ni en el monte en que esta mujer decía que sus padres le habían enseñado que deberían adorar. Pero luego en el verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, fíjate, verdaderos adoradores, adoradores que Dios acepta, van a adorar al Padre, ¿cómo? En espíritu, lo cual involucra la sinceridad, las emociones, la fe, la confianza, el deseo sincero, el deseo que sale de un corazón agradecido de adorar a Dios. Pero también dice, y en verdad. Y la palabra verdad aquí está relacionada con las reglas divinas. Pero luego lo que dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuáles son el tipo de adoradores que el Padre busca que le adoren? Aquellos que adoren en espíritu, que involucren su emoción, su sinceridad, su corazón, su deseo fervoroso, su deseo ferviente de adorarle en agradecimiento a todo lo que Él hace, todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hará. Pero también, hermanos, que lo hagan conforme a sus reglas. Y en el Nuevo Testamento esas reglas han sido claramente establecidas. El hombre es visto adorando a Dios en el Nuevo Testamento. La iglesia es vista adorando a Dios en el Nuevo Testamento. La iglesia es vista adorando a Dios en el Nuevo Testamento conforme a las reglas de Cristo. Adorando a Dios, cantando sin instrumentos musicales. Ofrendando, no diezmando. Orando a Dios. ¿Sí? Participando de la cena del Señor el primer día de la semana, cada primer día de la semana. Y también escuchando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que considere su adoración, ¿cómo es? Ahora, ¿qué más encontramos en este periodo antediluviano? Fíjese, también encontramos aquí, en el resto del capítulo 4, verso 17, hasta el 5:32, es decir, todo el capítulo, el resto del capítulo 4 y todo el capítulo 5.
encontramos las primeras civilizaciones. Y esta es la tercera parte de todo este periodo antediluviano. Fíjese lo que encontramos aquí. Primero tenemos, hermanos, que la Biblia nos relata los descendientes de Caín. Verso 17 dice, estamos regresando a Génesis capítulo 4, verso 17. Y conoció Caín a su mujer, dice, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. La pregunta que los curiosos hacen es de dónde obtuvo Caín su esposa. Bueno, no tenemos duda, hermanos, que la persona con la que se casó Caín, o la que tomó por esposa, pues era de alguna manera familiar de él, tal vez su hermana, ¿sí? Tal vez una prima, hija de algún otro hermano de él. Recuerde las frases andando el tiempo, pero que vimos en el capítulo 4, verso 3. No sabemos cuánto tiempo había pasado, pero lo cierto es que ya el mundo empezaba a tener gente, todos provenientes de una misma familia, así es que es muy probable que con alguien de la misma familia, Caín aquí tomó por mujer para casarse. Esto a veces causa controversia porque, bueno, sabemos que más adelante Dios va a prohibir el asunto del incesto, va a prohibir todo este tipo de cosas, de casarse con familiares, etcétera. Pero aquí era necesario porque no había otra manera en que el mandamiento de Dios de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra pudiera cumplirse. Debemos recordar que solamente Adán y Eva fueron creados milagrosamente, pero todo el resto de la humanidad, hermanos, todos hemos nacido ya no milagrosamente, sino por medio de una acción fisiológica de nuestros mismos cuerpos a través de la unión sexual de un hombre y una mujer. Entonces no había otra manera. Así que Caín conoció a su mujer. Note aquí que dice, hermanos, que Caín conoció a su mujer, la cual concibió. La palabra conocer aquí, hermanos, es una forma de decir que tuvo relaciones sexuales con ella y que ella salió embarazada. Esto es lo que se conoce en hermenéutica como un eufemismo. Es decir, se usa una palabra en lugar de otra para suavizar el significado de esa palabra. Ahora, luego tenemos la genealogía de Caín aquí, lo vamos a ver muy rápido. En el capítulo 4, verso 17, dice que Caín engendró a Enoc. En el verso 18 dice que Enoc engendró a Irad. En el verso 18 dice que Irad engendró a Mahujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec engendró de Ada a Jabal y a Jubal, según verso 19 al 21, y Lamec engendró a Sila, a Tubal-Baín y a Naama, según lo dice el verso 22. Estos son los descendientes de Caín. Ahora, ¿por qué son mencionados aquí? Bueno, porque aquí vamos a ver algunas cosas interesantes sobre todos estos personajes. Lo primero es que toda esta generación, la generación que descendió de Caín, es una generación que creció y se desarrolló lejos de Dios. Es una generación materialista, es una generación que es llamada los hijos de los hombres. Fíjate por qué es una generación materialista. En el verso 17 dice que Caín engendró a Enoc y edificó una ciudad. Aquí hay constructores de ciudades. En el verso 18 se nos cuenta una serie de descendientes, pero luego dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres. Ellos introducen el tipo de pecado que es la bigamia. El nombre de una fue Ada y el otro Sila. Y luego dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Fíjate cómo se empezaron a desarrollar estas generaciones o civilizaciones, algunos construyendo tiendas, otros convirtiéndose en criadores de ganado. Y luego viene Jubal en el verso 21 y se desarrolla el arte de la música, de los instrumentos musicales. Y luego viene Tubal Caín y se desarrolla las obras de bronce, las obras de hierro, el arte de la herrería. Y luego le tenemos a Lamec, que se convierte en una persona violenta,
Así que en todo el relato que se hace de los descendientes de Caín, no encontramos alguna actitud o algún rasgo espiritual, solamente cosas materiales. Ahora, a estos, en el capítulo 6 y verso 2, se les va a llamar los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres. ¿Sí? Fíjate el capítulo 6, verso 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, cuando comenzaron los hombres, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Fíjate que estas hijas de los hombres son estos llamados hombres o hijos de hombres aquí. Bueno, se refiere, hermano, a todos estos descendientes de Caín, los cuales eran materialistas y no tenían ningún rasgo espiritual. Fueron una generación que fue lejana de Dios completamente. Acuérdate la actitud de Caín cuando dijo, de ti me apartaré. Y eso lo cumplió. Y sus descendientes fueron así. Por eso son llamados hijos de los hombres. Ahora, cuando nace Enoc, fíjate aquí, Dios no es mencionado. Simplemente dice que concibió y dio a luz a su hijo Enoc. Mientras que en la línea o los descendientes de Adán, siempre se va mencionando que por voluntad de Jehová era que había concebido varón, dijo en el 4.1. Y luego en el 4.25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, fíjate, Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo. ¿Sí? Entonces, estos no mencionan a Dios, mientras que aquellos descendientes de Adán y de Set van a mencionar a Dios en sus vidas. Luego, Lamec introduce la bigamia, introduce el adulterio. Ya vimos que tomó para sí dos mujeres, según el verso 24 y verso 25, y de ambas tuvo hijos. Jabal es el padre de los que hacen tiendas y crían ganado, como ya vimos. Jubal, el padre de los que tocan arpa y flauta. Así que fíjate en esto, todos esos, bueno, no, algunas cosas, a excepción del adulterio y la venganza, etcétera, que podemos encontrar aquí en Lamec, ¿sí? Entonces, hay cosas aquí que no son malas en sí mismas, como el criar ganado, el hacer tiendas, el desarrollar instrumentos musicales, el desarrollar el arte de trabajar el metal, etcétera. No son cosas malas en sí mismas, pero el problema de esta generación es que no consideró a Dios en su vida. ¿Sí? Lamec, además, se distingue aquí por ser poeta. Puso un proverbio aquí, pero se distingue más por ser violento, por ser un hombre vengativo, por ser un hombre arrogante, por ser un hombre rebelde y especialmente por ser el que introdujo la bigamia. ¿Sí? Nota cómo dice el proverbio, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. La palabra dicho significa poema. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Eso habla de el espíritu de venganza que tenía este hombre. No hay duda que esta es una generación que pudo haber traído grandes aportaciones, hermanos, culturales, pero sus logros, hermanos, los llenaron de orgullo y dejaron de depender 100% de Dios. ¿Que acaso no es lo mismo que pasa hoy en nuestros días? Nuestras generaciones han avanzado grandemente, hermano, tecnológicamente, en el conocimiento humano, etcétera, pero han cometido un gran error. Se han alejado de Dios, han sacado a Dios de su ecuación, de tal manera que su orgullo, su vanagloria, el gran conocimiento que obtienen, los ha convertido en una generación que está lejos de Dios. Sin embargo, luego la Biblia nos habla de los descendientes de Set, y esta es la generación que vivió cerca de Dios. Al mismo tiempo que una generación se va desarrollando en la tierra que está lejos de Dios, al mismo tiempo hay una generación que se va desarrollando y que está cerca de Dios. Adán y Eva tuvieron otro hijo, según lo que dice el verso 25. Y a ese hijo le pusieron Set, según dice el verso 26. Y a Set también le nació un hijo,
y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Set engendró a Enos. Y en ese tiempo los hombres, dice, empezaron a invocar el nombre de Jehová. Invocar, hermano, en el hebreo es la palabra kará y significa llamar y obedecer. Así que en Génesis, hermano, generalmente esta palabra se usa para resumir la actividad religiosa, como orar y hacer sacrificios. Pasajes como Génesis 12:8, Génesis 13:4, el 21:33, el 26:25 y otros, aparece esta palabra, hermano, y está relacionada con invocar a Dios, o se traduce como invocar a Dios. Pero la palabra encierra la actividad religiosa de orar a Dios y de obedecer a Dios, las dos cosas. Por eso es que en este relato, a partir del capítulo 5, cuando se relata a los descendientes de Adán, vamos a encontrar a gente como Enoc, que es visto caminando con Dios. Fíjate lo que dice el capítulo 5, verso 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem. Y luego también vamos a encontrar que dentro de esta línea finalmente vamos a llegar hasta Noé, que era un varón justo, ¿sí? Un varón recto, un varón perfecto en sus generaciones, un varón que también caminaba tomado de la mano de Dios. Así que estos descendientes de Set, hermanos, es los que van a ser llamados hijos de Dios aquí, ¿sí? Y que van a correr dos civilizaciones paralelas, una lejos de Dios, los descendientes de Caín, y una cerca de Dios, los descendientes de Set. Ahora, fíjate, aquí tenemos toda la genealogía de Adán, que solamente la vamos a mencionar. En el capítulo 5 y verso 3 nos dice que Adán engendró a Set, ¿sí? Y luego dice que Set engendró a Enos en el verso 6, Enos engendró a Cainán en el verso 9, Cainán engendró a Mahalaleel en el 12, Mahalaleel engendró a Jared en el 5:15, Jared engendró a Enoc en el 5:18, Enoc engendró a Matusalén en el 5:21, Matusalén engendró a Lamec en el 5:25 y Lamec engendró a Noé en el 5:29. Y en el 5:32 Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y todos estos, hermanos, son conocidos como, hermanos, los hijos de Dios por el hecho de que estaban siguiendo a Dios y obedeciendo o tratando de obedecer los mandamientos de Dios. Así que en Génesis capítulo 6, verso 2, dice, viendo los hijos de Dios, ¿te fijas? Y en ese mismo versículo se compara entonces a los hijos de Dios con las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Los descendientes de Set, estos que estaban siguiendo la voluntad de Dios. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? Los descendientes de Caín, los que eran materialistas, pero que no estaban siguiendo a Dios. Un dato interesante más es los años que vivieron. Tal vez las condiciones climáticas les permitían vivir muchos años, pero también tal vez es el resultado de que Adán, por un tiempo, pudo comer del árbol de la vida, y eso físicamente hablando contribuyó a que el cuerpo de ellos, o que ellos tuvieron, fuera completamente, o de alguna manera, no completamente, de alguna manera diferente, de tal manera que les permitiera vivir muchísimos años. Pero también algo que vemos aquí es la misericordia de Dios. Dios le había dicho al hombre, el día que de él comas morirás. Pero a pesar de eso, Dios le concedió a todas estas generaciones vivir muchos años. Estos también tenemos que decir, y con esto prácticamente vamos a concluir aquí, estos no eran los únicos habitantes sobre la tierra que invocaban a Dios, pero estos son relatados aquí, hermanos, porque estos ayudaron a continuar los planes de Dios. Todos estos descendientes que vemos aquí en este capítulo 5 de Adán son parte, hermano, de la línea mesiánica que luego es mencionada, hermanos, allá en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 2, donde se nos relata los descendientes, o más bien la genealogía de la cual vino el Señor Jesucristo. Así que, ¿qué otras cosas pasaron en este periodo antediluviano? Luego va a venir el momento cuando la maldad vendrá sobre la tierra, pero eso lo veremos en la próxima clase.
Nuevamente, quiero invitarle a que siga nuestras transmisiones aquí a través de La Luz en mi Andar, donde sin duda alguna estaremos aprendiendo cosas importantes que sucedieron en aquellos inicios, hermanos. Acuérdense que estamos estudiando el panorama del Génesis y que la palabra Génesis significa principio. Y Génesis es el libro de los principios. Y hemos visto cómo estas primeras civilizaciones fueron, hermanos, avanzando, pero una cerca de Dios y otra lejos de Dios. La gran pregunta que tenemos que hacernos en esta hora es ¿a cuál generación nosotros pertenecemos? Hoy también hay generaciones que viven cerca de Dios y hay generación que está lejos de Dios. Usted es parte de esa generación que está cerca de Dios, que está tratando de estar cerca de Dios. Bueno, cheque si lo que usted está haciendo es realmente lo que Dios ha mandado. Si es parte de esa generación que ha vivido lejos de Dios, bueno, tal vez es tiempo que reflexione y se dé cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que por más logros, por más avances tecnológicos que tengamos, hay algo que el conocimiento humano no puede hacer, y es luchar contra el pecado. Esta generación descendientes de Caín tuvieron grandes logros, pero al mismo tiempo fueron una generación que vivió completamente lejos de Dios. Dios bendiga su palabra y Dios le bendiga a usted en esta hora, y muchas gracias por escucharnos una vez más. Dios le bendiga.